desde el momento que asuma el alcalde suspendido, desde el momento que retome sus funciones, es potestad única de él y será solamente dentro de sus funciones y atribuciones él el que determine si se quedan algunos funcionarios o es que retornan algunos otros. Hoy estamos acá, mañana no lo podemos saber, siempre estamos sujetos a evaluación. Sin embargo, eso no puede ser óbice para que nosotros hasta el último instante que nos toque trabajar lo hagamos con el mayor ímpetu. Creo que felizmente se ha hecho justicia un poco tarde, porque este es un proceso que tiene 10 años y más, pero al final y al cabo siempre la verdad sale a flote. El pasado lunes 12 de octubre, la Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia que pesaba sobre Víctor Boluarte. Por fin se conocía en manos de quién recaería la municipalidad del Cusco en estos tiempos difíciles y hasta que termine este periodo de gobierno edil. Declaramos infundados los recursos de casación por inobservancia de precepto constitucional y fundado por infracción de precepto material interpuesto por Víctor Germán Boluarte Medina y Freddy Quiroz Zárate. En consecuencia, casaron la sentencia de vista y, actuando como instancia, revocaron la sentencia condenatoria de primera instancia, reformándola, absolvieron a Víctor Germán Boluarte Medina, Freddy Quiroz Zárate y extendieron los efectos absolutorios a los encausados Pedro Efraín Caviedes Catalán y Ruth Eusebia Oliveira Paredes. La resolución que declaraba culpable a Boluarte del delito de fraude en la administración de personas jurídicas cuando era decano del Colegio de Abogados fue reformada. La sentencia que se dio en Cusco y que suspendió de su cargo a Boluarte en diciembre del 2019 quedó inválida y con esta decisión el suspendido alcalde retomará en unas semanas su cargo como burgomaestre. Miren, la Corte Suprema, yo lo había manifestado días antes, podía tener hasta 3 caminos, ¿no? Uno, confirmar; segundo, anular y que el juicio comience de nuevo; y tercero, absolver y archivar todo. Y eso es lo que ocurrió. Al recibir la noticia de su absolución, el político reaccionaba con tranquilidad, pero era duro con los jueces que lo sentenciaron en Cusco en primera y segunda instancia y también con quienes lo habían denunciado e impulsado el proceso en su contra. En el Poder Judicial hay jueces que hacen quedar bien al Poder Judicial, pero también hay jueces que ceden a la presión, que hacen equilibrio y que lamentablemente no juzgan como debieran hacerlo permanentemente. Y entonces, aquí lo que ha habido de parte de la señora Luisa y del señor Cereceda es una constante presión. Presión porque se condene, aunque sea 1 o 2 días, pero que se condene. La información también llegó a la alcaldesa Romy Infantas. La joven burgomaestre estará en el cargo un poco más de 2 meses. Infantas afirma que esta es la misma gestión, que se tiene que cumplir con la sentencia de la Corte Suprema y que le tocó asumir el cargo en tiempos de pandemia y crisis económica. Ha salido la resolución, se tiene que acatar lo que ha dicho la Corte Suprema, se seguirán algunos procesos, pero como siempre también lo he dicho, esta es una gestión y en ese rumbo es que se han encaminado muchas cosas y tienen que continuar. Estoy muy contenta de haber encaminado muchos de los proyectos, muchos de los la problemática que se tenía. Me tocó asumir la alcaldía en la situación más difícil y complicada. Pero, ¿cuáles son los retos que le tocará enfrentar al repuesto alcalde del Cusco? Aparte de afrontar lo que queda de la emergencia sanitaria, salir de la falta de presupuesto y buscar fuentes de financiamiento será una tarea complicada de lograr, debido a que el 60% del presupuesto de la Comuna Central proviene de recursos directamente recaudados, del Foncomún, el boleto turístico, el famoso canon gasífero, los impuestos y el aporte de la Caja Municipal Cusco. Sumando todos esos aportes, tenemos aproximadamente 65 millones de soles menos en las arcas municipales en este año. El municipio del Cusco al año más o menos tiene, sobrevive con un promedio de casi 180, 170 millones, ¿ya? De los cuales está, según la documentación que me han alcanzado, un 60%, ¿no es cierto?, de pagos y subsidios viene de directamente recaudados, y el otro es de Foncomún, etcétera, y también de DIRCETUR y los dineros que se le dan.
Entonces más o menos un 60-50% el dinero con lo que subsiste nuestra municipalidad eran de fondos directamente recaudados. Unos 65 millones. Un aproximado. Esta situación ha generado protestas en los gremios de trabajadores de esta comuna. Sus pactos colectivos dicen que sus remuneraciones deben financiarse con los recursos directamente recaudados. Bueno, esos recursos ya no existen y en muchos casos los sueldos se redujeron a la mitad. Si un trabajador ganaba 2.400 soles, ahora gana 1.200 y otros casi ni ganan. El problema grande es que, a pesar que el trabajador municipal ha tenido pactos colectivos, que en un inicio ha sido por dineros recaudados directamente, estos mediante la ley han debido ser tramitados como un sueldo fijo ante el MET y ya considerarle el pago al trabajador, cosa que ningún alcalde lo ha hecho, cosa que cualquier alcalde ha entrado, lo que ha hecho es pagar con el dinero que se hacía y nunca se han preocupado, por ejemplo, que podía haber ocurrido esto. Entonces, ese dinero, todo lo recaudado, debería haber servido para obras, para todo ello. ¿Por qué se pide dinero ante el MET? Y en vista que hemos pasado esto, ahora recién descubrimos que la mayoría del dinero de pactos colectivos, de los acuerdos que se ha tenido, era sacando dinero de recursos directamente recaudados. El gerente municipal Juan Carlos Galdós también se refiere a este tema como algo prioritario. Se busca obtener un decreto de urgencia para aliviar la situación, mientras tanto el tiempo corre. Para salir de esta situación se requieren 25 millones de soles aproximadamente. Nosotros estamos pasando en una situación de crisis actualmente. No vamos a cerrar el año con un déficit importante. Los convenios colectivos que tienen los señores trabajadores, cuya legalidad no se pone en tela de juicio, pero no tienen fuente de financiamiento actualmente. En ese sentido estamos haciendo gestiones con el Ejecutivo Nacional para que de manera excepcional pues emita un decreto de urgencia, ojalá se pueda conseguir, de tal manera que nosotros podamos usar recursos de otras fuentes para poder afrontar estos pagos. ¿Cuánto dinero más o menos? Aproximadamente unos 25 millones. Y si este año estamos así, el próximo parece que el dinero también faltará. Se calcula que el presupuesto de la municipalidad se reducirá en 20% en el 2021. Eso quiere decir que si este año se tienen disponibles 90 millones de soles de presupuesto fuera de los recursos directamente recaudados, para el siguiente año se podrían utilizar solo 72 millones. A pesar de eso, el gerente de la comuna cusqueña es optimista para este año. No va a haber retrasos, nos vamos a asegurar de que esta situación no genere ese tipo de retrasos a los que ustedes hacen mención, precisamente porque la ciudad necesita las obras y nosotros necesitamos tener una ejecución presupuestal adecuada para fin de año. Los recursos son insuficientes para mantener a los propios trabajadores de la municipalidad. Así, parecen estar lejos obras como la planta de tratamiento de residuos sólidos, las vías que desaturen la Avenida de la Cultura, el anillo vial Puquinticatica, la habilitación de espacios públicos, el nuevo terminal terrestre o la reubicación del comercio ambulatorio. No se ha ido avanzando con la celeridad que uno hubiera querido en cuanto al trabajo y al desempeño de algunas gerencias, precisamente por este distractor de este proceso en la Corte Suprema. Había situaciones en las que se decía, oye, dice que vuelve, dice que no vuelve, dice que... Bueno, estas situaciones subjetivas es lo que quizá ha tenido distraído a algunos funcionarios. Por eso yo he dicho, si a alguno de los funcionarios o a nosotros se nos ha encomendado un cargo de confianza, pues sabemos cuándo nos dan el cargo de confianza, pero no sabemos cuándo nos la retiran, de manera que hay que trabajar las 24 horas del día. Tenemos que cambiar. Viendo ahora esta realidad, estamos descubriendo muchas cosas de nuestra municipalidad y tenemos que plantear una sesión de consejo y pedir a la autoridad que va a ingresar, ¿no es cierto?, que ponga a trabajar a sus técnicos. El futuro pinta difícil.